Saludo Corillo y bienvenido al episodio número 29 de Musiqueando con Jero. Hoy nos sentamos con el gran Alex Apolo Ayala. Apolo, como se le dice ¿verdad? Cariñosamente, es uno de los bajistas y compositores más versátiles que ha dado Puerto Rico. Actualmente él está en la ciudad de Nueva York, está tocando un montón allá, diferentes estilos de música, ¿verdad? Pero él se concentra mayormente en lo que es el jazz. Pero ha tocado salsa, ha tocado reggaetón, ha tocado muchas cosas. También ha tocado artistas como Enclave, Manolito Rodríguez, Paoli Mejía, William Cepeda, Jerry González, Luis Perico Ortiz, Humberto Ramírez, Giovanni Hidalgo y entre otros. En la conversación hablamos su proceso, cómo fue que llegó a la música, cómo estudiaba el bajo, cómo llegó al contrabajo, su tiempo en el conservatorio de música, cómo fue esa experiencia de tocar con grandes artistas, cómo él se prepara para un concierto, cómo él toca con tanta seguridad. Y tocamos un montón de temas más, ¿verdad? No voy a hacer este intro muy largo para que disfruten de la conversación, pero sí, la conversación está bien nítida. Apolo es bien a fuego y es un tipo que está bien enfocado. Es un tipo que se ve que la música la tiene en serio de verdad, tú sabes. Nada, yo espero que la disfruten y que le saquen el mejor provecho que puedan. También ayúdenme a compartirla para que así llegue a más gente y de seguro le va a beneficiar a muchos. Estas entrevistas están en formato podcast, por si tú no puedes sentarte a ver el episodio en video, pues la puedes escuchar, ya estés en un tapón, ya estés fregando y quieras escucharla, pues ahí tienes esa opción. Estas entrevistas también las estoy subiendo en el canal de YouTube. Actualmente tengo un problemita con YouTube, pero eso se está resolviendo y las voy a seguir subiendo en YouTube. Pero si la quieren ver, la voy a poner en mi página de Facebook, que es Jerionel Bass TV, o sea, facebook.com/Jerionel Bass TV, y ahí van a estar. Así que no se preocupen, van a estar en donde se pueda poner. Así que no hay excusa, véanla y disfrútenla. Ahora, sin más nada que decir, los dejo con el gran Alex Apolo Ayala. Tú eres natural de Río Piedra. Sí, eso estaba leyendo, que eres de residencial del Manuela Pérez. Manuela Pérez, sí. ¿Cómo fue tu crianza ahí, mano? En Manuela Pérez, pues, durísimo. Mi mamá, nosotros somos tres varones. Tres varones. ¿Tú eres cuál? ¿El del medio? Yo soy el mayor. Ah, tú eres el grande, ok. Sí, mayor de 34. Entonces, pues mi mamá, madre soltera, trabajando, ¿verdad?, en el tribunal. Ok. Nos crió a nosotros tres ella sola. Ok. La ayuda de mi abuela, la ayudó un poco, o no un poco, la ayudó. Y mi tía y mis tíos, pero mi mamá fue la que... Fue la fuerte ahí. La que nos crió, sí. Ok. Y en esa crianza, ¿te acuerdas más o menos la música que ustedes escuchaban con los chamaquitos o que estabas expuesto a eso? Sí, lo que yo escuchaba era lo que básicamente mi mamá ponía en la radio, que casi todo era salsa. Ok. Ella era bien salsera. Ok. Pero cuando yo estaba
creciendo allá en Manuela Pérez, y lo más que escuchaba era salsa, pero en la radio escuchaba todo tipo de música, escuchaba rock, escuchaba pop. Definitivo. Todavía me gusta mucho el rock y el pop y eso, pero lo más que escuchaba era O sea, eso fue lo salsa más. y música tropical. Ok. Cuando dices tropical puede ser merengue, puede ser todo ese Sí. tipo de música, ¿verdad? Todo menos bachata. Merengue sí he escuchado un montón Ok. también. ¿Tuviste alguna escuela antes de entrar a la escuela como tal de música? ¿O cómo tú llegas a tu primer instrumento musical? Pues, como te dije, me crié en Manuela Pérez, entonces cuando me gradué de escuela elemental, mi mamá pues no quería que yo estudiara allá en la intermedia ¿verdad? Del residencial, sino que Porque en residencia era una escuela. sí, Ok. habían 3 escuelas, elemental, intermedia y superior ahí en esa área. Wow. Pero mi mamá quería, ¿verdad? Que estudiara en otro ambiente, lugar. en otro Ajá. ambiente. Ajá. Entonces, pues, hizo como un pequeño tour y me hizo coger exámenes de admisión a varias escuelas intermedias, la de la universidad, aquí, allá, y cogí un montón de exámenes de admisión, Ok. pero ella tenía un amigo, que era policía, y él conocía a la directora de la Escuela Libre de Música de Atorrey. Ok. Entonces, pues, mi mamá le dijo como que, mire, quiero, ¿verdad? Mi hijo, pues, estudie en otra escuela. A ver si tú puedes hablar con la directora. Ujú. A ver si, qué sé yo, pueden hacer algún tipo de Sí, yo quiero sacar al nene de ahí. examen de admisión, ¿verdad? Porque era en medio del semestre. Era Ok. en finales de agosto, principios de septiembre, básicamente. Ok. Entonces, pues fui a la Escuela Libre de Música de Atorrey y cogí el examen de admisión tardío. ¿Y ese examen qué era? ¿Qué te daba? Era básicamente, era súper sencillo. Para nosotros que somos músicos es Ahora es súper sencillo. sencillo, pero una persona que no sabe nada de música... O sea, tú no sabías nada, mándame que te interrumpa. No. Nada, no sabías nada. No, nada de eso. Ok. Pues entonces, pues cogí el examen de admisión tardío y no lo pasé porque de verdad no tenía ningún tipo de aptitud para la música. Ok. Y no lo pasé. Pero, pues hablaron con la directora y básicamente le dijeron como que mire, este muchacho viene de Manuela Pérez, a ver si usted le puede dar una oportunidad como quiera. ¿Verdad? Por favor, el lloradito, como dicen acá en Puerto Rico. Y entonces pues me aceptaron Ok. en la Libre de Atorrey. Sí. ¿Y ahí cómo tú entras? ¿A qué instrumento primero? Pues Antes de eso nunca habías tenido contacto con nada de instrumento. No, Una o sea, guitarrita, nada. en la verdad no, la batería que veía en la iglesia Ok. y eso, pero no nada, ningún contacto con ningún instrumento musical ni nada de eso. Ok. Lo que sí era que tenía un montón de música en la cabeza y en el oído, porque era lo que escuchaba todo el tiempo. Ujú. Pero cuando yo fui me empezaron en la Libre, como me aceptaron tarde, Ok. en Puerto Rico todo el mundo quiere tocar percusión, todo el mundo quiere rumbear, tocar con y timbales. Y eso fue lo que yo puse en la En la admisión. solicitud. ¿Qué instrumento te gustaría aprender? Y yo puse percusión. Porque quería tocar Lo que pasa es que el tío mío es es timbalero. Ok. Tocaba timbal con Manolo Lescano y con varias orquestas de salsa. Y yo me acuerdo, creciendo, que yo lo veía a él cuando íbamos a casa de mi abuela, que íbamos todos, ¿verdad? Mis tíos y eso. Ujú. Me acuerdo que íbamos ¿verdad? Allí a casa de abuela los domingos y yo lo veía a él con la ropa de tocar, tú sabes, con El uniforme. vestido de negro y a veces venían, ¿verdad? Los chalecos. Eso era en los 90, más te tener los chalecos esos Ajá. de colores. Y entonces pues yo me acuerdo que lo veía a él con uniforme de tocar y me dijeron, no, que es músico, y entonces pues salía en televisión y mira que Sí, el artista de la sí, familia va. que tu tío está tocando, y yo lo veía en televisión tocando una orquesta de salsa, ¿sabes? Con todo el mundo con uniforme, y yo como que, oh, chévere. Ajá. Y era como que wow. Claro.
pero nunca pensé, ¿verdad? Que entonces pues también el abuelo mío de parte de madre, que en paz descanse, él tocaba también conga. Ok, percusión. Tocó con Impacto Crea, el orquesta Impacto Crea, y tocó con Cheo Felicianos, si no me equivoco. Ok. Y entonces yo no lo conocí a mi abuelo de parte de madre. Ok. Cuando yo nací él, ¿verdad?, ya había fallecido, pero pues como que en mi familia de parte de madre, que fue la familia con la que yo me crié básicamente, pues ellos dos fueron los únicos que eran músicos. Pero nunca estudiaron. Mi tío nunca estudió formalmente y mi abuelo tampoco estudió formalmente. Sí, que esa era calle, full. Sí, entonces pues, volviendo al tema, pues, puse percusión en la solicitud y obviamente pues ya todo estaba cogido porque todo el mundo en Puerto Rico quiere tocar percusión, quiere rumbear y qué sé yo. Ajá. La mayoría de la gente. ¿Y después qué te tocó ahí? Sí, ya trompeta ya estaba full, piano ya estaba full, todos los instrumentos estaban full. Los únicos 2 instrumentos que había en espacio era la tuba y el contrabajo. Ok. Entonces, pues me acuerdo que la directora me vendió la tuba como el instrumento más bello del mundo, un instrumento grande, de oro, un sonido hermoso, un sonido aquí, tiene y bla, 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 y un montón de tubos. Ajá. Y yo, pero un instrumento de viento, y yo, no. Eso fue El que no te gustó. la ficha del tranca, como dicen. Y entonces el contrabajo, pues tú sabes, un instrumento de cuerda, un instrumento bien grande, de madera, los 2 instrumentos se toca la orquesta sinfónica. Sí, vendiéndotelo. Pero dijo algo que a mi mamá le prendió el bombillo. Rápido le hizo un clic. Ajá. Y fue que me dijo que con el contrabajo vas a tener más oportunidades de trabajo. Y eso mi mamá, pues, como que mejor coger con trabajo. ¿Sabes qué fue en base a tu mamá? Fue que te dijo, mira, coge con trabajo que puedes trabajar más. Dijo que, exacto, me acuerdo que dijo que vas a poder tener más oportunidades de trabajo. Pero yo no tenía idea que era un contrabajo, no tenía idea que era lo único que yo sabía era piano, trompeta, la guitarra obviamente y percusión. Ajá. Pero yo no sabía que era un contrabajo, y menos una tuba, Exacto. Ok, te aceptas en el contrabajo. ¿Cuál fue tu maestro allí? Orlando Cárdenas. Sí. ¿Y te recuerdas sus primeros días, mano? Claro, me acuerdo la primera vez que te dieron ese que entré al salón. Ese mueble. Sí, que entré al salón y vi el instrumento, ¿verdad?, acostado en el piso y súper grande, ¿verdad? Era más grande que yo. Y entonces como que intimidante, Sí, me acuerdo ese sentimiento de intimidación cuando vi el instrumento en el piso ahí. En el piso, me acuerdo de ese sentimiento, como de esa impresión, como si fuera ayer. Wow. Y entonces pues nada, fui, me presenté al maestro, sí, tú eres que aceptaron el nuevo, chévere. Pues, básicamente cuadramos el horario, el día de la clase, pues tú puedes martes o whatever a tal hora, ok, pues chévere, ven. Y entonces lo dejamos ahí, y me acuerdo saliendo del salón, mirando el instrumento así, iba caminando hacia la puerta y vi el instrumento así. Diablo, que me metí. En el piso. Estaba intimidado, pero estaba también excited, estaba ansioso motivado por aprender, por cogerlo y cómo es que se toca esto, Sí. ¿Y esas primeras clases cómo fue? Esa mano, abrirla, o qué fue lo que él te enseñó para que tú poco a poco lo dominaras? Fíjate, de eso no me acuerdo mucho, pero me acuerdo las primeras palabras que me dio fue: esto es un contrabajo, este es el instrumento más grave de la familia de las cuerdas. La violín, viola, el cello y el contrabajo es el más grave. Se afina en cuarta, la primera cuerda de sol, etcétera, etcétera. Esa fue la introducción. Y entonces, nada, lo primero que hizo fue coger el instrumento. Y cogí el instrumento y nada, tócalo, like kind of feel it instrument. Siéntelo, exacto. Y después, pues entonces, pues, con el libro del Simandl. El Simandl, claro. Pero poco a poco, como que aquí, los dedos aquí, acá,
la mano nunca me dio problema. Lo que sí me dio problema fueron los callos que todavía me salen. Ok. Los callos en la mano derecha. Ok. Cuando quería tocar pizzicato. Pero que en Puerto Rico en esa época, ahora no tanto, pero en esa época el enfoque en las escuelas y los programas era música clásica. Ok. Exacto. Y básicamente todo lo que esto es interesante porque todo lo que a mí la instrucción formal del instrumento fue todo música clásica, ejercicios clásicos. Uh-huh. La música popular fue algo completamente aparte, fuera del currículo de lo que Cárdenas pues daba en la escuela. O sea, que cuando tú hablas clásico, es música de Beethoven, Mozart, todo eso, lo que es el arco, sí, toda esa postura, me imagino, todo ese... que es chévere. Yo, honestamente, yo no sé qué... Hay mucha gente que no cree en esto, hay mucha gente que está en desacuerdo con esta premisa y yo lo entiendo y no, tú sabes. En parte estoy de acuerdo, pero la formación clásica en el contrabajo, varios instrumentos varía, pero en el contrabajo fue instrumental, honestamente, porque el instrumento es, tú sabes, un violín gigante, como dice Eddie Gómez. Entonces, tú sabes, las digitaciones, la posición del instrumento, o sea, el sonido del instrumento, o sea, tener en lo que uno internaliza la técnica y en lo que uno internaliza dónde están las notas en el instrumento, es, tú sabes. ¿Y tú te das cuenta que estabas internalizando o eso fue subliminalmente que llegó algún día que ya tú pues tocabas, ya salían las notas? ¿O en el proceso te diste cuenta, coño, están sonando? ¿O? No, el sonido, olvídate, eso todavía es la hora que verdad, que como que coño, el sonido. Es un instrumento traicionero, ¿no? Sí, lo que pasa es que Ron Carter dice que en lo que uno sabe dónde están todas las notas en el instrumento, dónde está cada nota, pues toma tiempo. Claro, definitivo. Sí, claro, llegó un momento que nunca me frustré al nivel de que estaba bien, ¿sabes?, enfogonado con el instrumento. Lo que pasa es que toma tiempo y si no tienes paciencia te frustra. Sí, claro. Pero, mano, de verdad, poco a poco me fui enamorando del instrumento. Tú sabes, mientras más en música iba escuchando, mientras más lo veía por ahí, en la televisión, en los videos, o en las fiestas patronales, o en los shows acá en Puerto Rico, siempre, ¿sabes?, el show podía estar pasando 20,000 cosas y yo siempre era el bajista, el contrabajo, o el bajo, el bajista, lo que fuera. Pero el amor por el instrumento fue lo que me capturó, y por más difícil que fuera o challenging, retante que fuera, siempre como le cogí tanto amor al instrumento, el amor por el instrumento, o sea, opacaba todo el proceso ese. Opacó todo ese sufrimiento. No sufrimiento, pero todo el trabajo. La dificultad que se te hacía llevadera, claro. Que presentaba el instrumento, el amor por el instrumento lo opacó todo eso. Ajá. Ahí estás en la libre música, tocando música clásica, todo ese tipo de cosas. Ahí dentro también me imagino que tocaban algo de popular, ya tal vez sea una salsita, qué sé yo, algo de Tito Puente. No sé, estoy inventando, nunca estuve en una libre música. Pues mira, en la libre de Atorrey, lo único, al principio, lo único que había era el dance band de... Por esa época estamos hablando de 2000 bajito, ¿no? 2003, no. 2000 y pico fue estar en el conservatorio. Eso fue en el 90... Ah, wow. 97, por ahí. ¿Oh, sí? Sí, 97, 98. Ok. Entonces, sí, yo me gradué de escuela superior a los 17, en el 2000, chamaquito. En 2013. Ok. Y yo entré a la libre de Torrey y tenía 11 años. Ah, wow. Sí, fue en el 96, el 96. Ok, sí. Entonces, pues en esa época, lo único que había era el dance band del profesor Mariano Morales en esa época, ¿verdad? Uh-huh. Después lo cogió Manuel García. Exacto. Me dicen cariñosamente el Potro, pero lo único que había era, Mariano, y era, o sea, la generación, ¿verdad?, que más vieja que yo, ellos se juntaban a tocar temas y arreglos que Mariano traía y repertorio que Mariano traía, que lo tenía así, ¿verdad?, en su carpeta. Ajá. Pero
como una agrupación como tal. No estaba. Sí estaba, pero no era como que era Formal. una cosa, exacto, consistente, you know. Ellos Ok. sí ensayaban y tocaban y se presentaban en varios conciertos, pero yo los vi varias veces, honestamente. Ok. Eso es en cuanto a agrupación como tal. Y cuando estabas en la escuela hablando de la libre, Ujú. ¿estabas tocando en la calle o todavía no habías No, entrado no, en la no. calle? No, lo que pasa es que pues el foco en la escuela era música clásica. Claro. Pero todo el mundo quería tocar música popular, quería tocar salsa, Ajá. específicamente salsa, latin jazz, merengue, lo que fuera. Ajá. Merenguero había un poco. Me acuerdo que había un trompetista que era súper merenguero. Y su sueño era tocar con Elvis Crespo, me acuerdo. ¿Verdad? Lo único que era tocar con Elvis, que era súper fanático del maestro Jan Ducler, que para ese tiempo era el lead trompe y creo que era director De Elvis. del Ok. Elvis Crespo. Y Ok. su sueño siempre quería tocar con Elvis Crespo, pero la mayoría de nosotros quería tocar salsa. Exacto. Y no fue hasta que Manolito Rodríguez llegó que hizo la orquesta Revolución Juvenil, que era, ¿verdad?, orquesta de salsa, que básicamente juntó a los... A los que todavía están tocando por ahí, ¿verdad? Estaba Anthony, si no me equivoco. que De esa orquesta salió Anthony García, cantante de Exacto. Gran Combo, Combo, exacto. Julio López, Ujú. que creo que ahora está con Rosario, con Mulense, pero Julio tiene su carrera, Eduardo Cosme, Ah, ok. Marquitos López, Marcos López salió de ahí también. Tú. Ángel, yo salí, Ángel López, Bimbo, Ajá, pianista. El mismo Manolito. Manolito, sí. Sí, Sí, es que han salido. Jerry Rivas, Beo era el cantante, que él toca trombón, pero él cantaba en ese grupo. Ajá. Sí, salieron, Sí, de esa orquesta salieron, tacho, muchos músicos que ahora, hoy en día son, Tocando, tú claro, sabes. definitivo. Ok, esa orquesta, perdóname, de Manolito era en la escuela. Sí. En la libre. Va que todos estudiaban en la libre y ¿verdad?, tocaban en la libre, pero era un grupo que se formó para, ¿verdad?, para tocar una orquesta de salsa de juvenil, de chamaquito, Claro. como lo quieras llamar. Yo cuando la orquesta se formó yo no entré, yo no formé parte inmediatamente. El bajista era Wilfredo Fuentes. Ok. Por un tiempo cuando empezaron, pues era Wilfredo Fuentes. Después fue que, ¿verdad?, que Wilfredo sale, entonces pues Manolito Te llama. me dice, mira, a ver si tú quieres tocar conmigo. Y yo, sí, seguro. You know. ¿Con trabajo? No. ¿O ya habías metido ahí No el era, baby? sí, no, el baby, eso, tacho, años luz después de eso. Ok. Lo que pasa es que hay que virar para atrás Dale, sí, por favor. un poco. Orlando Cárdenas, siempre, ¿verdad? La clase formal en la libre, ¿verdad?, del currículo era, ¿verdad?, el Simandel y música clásica, sonatas y canciones y eso. Ujú. Pero a Cárdenas Cárdenas tocaba bajo eléctrico también. Ok. Me acuerdo, tenía un Fabre de 6 cuerdas, me acuerdo. Ok. Y Cárdenas le encantaba el latin jazz, el bossa nova, Ok. ¿verdad? Estaba en esa onda. Exacto. Pero eso era extracurricular, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad?, el contrabajo y eso, pero yo también quería tocar música popular. claro. Y entonces, pues él vio que como que no, yo quiero tocar aprender a tocar esto y lo otro, porque eso es verdad. Y entonces, pues, básicamente dijo como que, ok, pues chévere, pues en tus horas libres, pues ven. Y tocamos, ¿verdad? Él tenía su Facebook. Ajá. Y era como que vamos a tocar este tema, vamos a tocar este tema, vamos a tocar este tema. Y él tocaba las melodías, tocaba los acordes, Ok. un poquito de improvisación. Ok. Y yo pues lo acompañaba, acompañamiento súper sencillo en el contrabajo. Ajá. Y casi todo era, ¿verdad?, con un ritmo como de bossa nova, Ajá. un latín bien corny, you know. Ujú. Pero así poco a poco fue que yo empecé como a leer cifrado, tú sabes. Sí, Ver sí. cómo uno acompaña, o, ¿verdad?, los basics o A lo básico de acompañar en el bajo. contrabajo. Ajá. Pero en el contrabajo, en la canoa, pues tú sabes, es chévere. Pero si uno quiere, ¿verdad?, tocar en la calle y qué sé Claro, yo, uno no tienes va. Claro, definitivo. Ahora, pues, ¿verdad?, es diferente, pero en ese momento tocar con un contrabajo por ahí. No, En nada la más para calle. llevarlo era Sí. fuerte. Y entonces, pues, yo no tenía contrabajo. Y entonces, pues, básicamente,
seguí tocando y seguí tocando con él y acompañándolo en el contrabajo, pero llegó un momento que uno se empieza a preguntar por ¿qué tal si yo me compro un bajo eléctrico, tú sabes? Ajá. Que es más, ¿verdad? Más práctico en ese sentido. Uno tiene un amplificador y lo puede tocar de donde sea. Claro. Menos físico, vamos a ponerlo exacto. así. Y entonces... Y haces el approach al eléctrico gracias a tu maestro. Sí, lo que pasa es que él nunca me enseñó bajo eléctrico. El bajo eléctrico yo lo aprendí yo solo, por mi cuenta, dónde están las notas y... ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer bajo eléctrico? Sí, me acuerdo que... Tacho, me acuerdo que mi mamá, con mucho sacrificio fue y sacó un préstamo de Aela. ¿Y qué te compró? Y fuimos a Villa Music. Villa Music. Sí, Villa Music. Estaba antes Villa Piano y después creo que fue Villa Music. Fuimos a Villa Music y me compró que todavía lo tengo en casa. ¿Yamaha? Un Yamaha blanco. Ajá. Yo tuve ese, pero marrón. Yamaha blanco y un amplificador Lani. Ajá. Pequeño ¿verdad? Y la línea y toda la cuestión. Sí, el package. Y ahí pegaste a tocar con Manolito. Te gradúas de la libre música. Sí, ¿Caes en el conservatorio de una o te pones a tocar en la calle? No, yo tocaba con Manolito por ahí bastante. Ok. En ese tiempo tocábamos bastante y esa fue como mi introducción al ambiente. A la calle, como quien dice. A la calle, exacto. Y fue interesante porque éramos nenes. Sí, chamaquito. Tocando en un ambiente de adultos. Ajá. Tú sabes. Y esto, ¿verdad? Y al nivel. No, y es, ¿sabes? Un poquito, ahora yo me pongo a pensar y es como que wow, porque nosotros éramos una orquesta de nenes y habían veces que, tú sabes, uno estaba en una tarima y había anuncios de Heineken y Budweiser sí. y de cigarrillos en la parte de atrás, que es verdad, esos son los auspiciadores y eso, pero cuando tú tienes nenes y tienes, tú sabes, Sí. anuncios de alcohol y, Sí. y tabaco, cigarrillos en la parte de atrás, es como que... Pero sí, fiestas patronales, fiestas privadas, viendo, ¿verdad? Compartiendo tarima con el Gran Combo, con grupo, con este otro grupo, que si un baile en lo que era el San Juan Chateau, que si un baile lo que era en Pierten en esa época, en el Normandy, que si en el Caribe Hilton, que si aquí, que si allá. Sí, que estaban tocando. Sí, y ahí fue que, ¿verdad? Que esa fue mi introducción al ambiente, ¿verdad? De la música en Puerto Rico, y ahí fue que conocí a Pedro Pérez y conocí a varios bajistas, como así, tú eres el chamaquito que toca con el que este chamaquito, ¿verdad? Pues era uno que este chamaquito básicamente. Pero sí, eso fue como que la introducción mía ese caretazo a todo ese corillo. Tú sabes, de uniforme, profesional, Wow. O sea, que si el show de las 12, en esa época el show de las 12, ¿verdad? Que los que te iban a tocar. Sí, los que estabas ahí. Sí. Wow, qué brutal. Entras al conservatorio, ¿no? Sí. Pero en todo ese interín sigo, ¿verdad? Estudiando el contrabajo y estudiando música clásica. Claro. Y en esa época la mentalidad era... En esa época la mentalidad de Puerto Rico era bien una línea. Okay. Te estudias en la libre, vas al conservatorio, haces tu bachillerato, vas afuera, haces tu maestría en 2 años, regresas a Puerto Rico, audicionas a la orquesta sinfónica o a la filarmónica o whatever y aplicas a dar clases en una libre de música o en el conservatorio o whatever. Esa era la mentalidad. Por muchos años, esa fue como que la mentalidad de que si tú quieres vivir de la música y quieres ser un músico profesional, este es el patrón. Ese es el camino. Ajá, exacto. O la fórmula. ¿Cómo se dice? La tendencia. Ajá. Y pues yo caí en esa tendencia porque pues los músicos ¿verdad? De música popular muchas veces no los veían como músicos profesionales, formados, you know. Uh-huh. Los músicos clásicos eran los músicos que eran, ¿verdad? Sí, estudiaron formalmente los serios. Y eran músicos serios. Entonces mi mamá pues tú sabes, la fama que tenían muchos músicos que tocan música popular por ahí era lo loco. era, tú sabes, que si drogas, que si mujeres, que si pensiones, que si esto, que si lo otro. Y era, tú sabes, mi mamá no quería eso para mí, obviamente. Claro. Entonces habló con mi maestro y mi maestro le dijo que no, mira, ve el conservatorio, estudia en el conservatorio, tú sabes, después haces tu maestría y esto y lo otro, pero tú sabes, estudia, ve el conservatorio, edúcate.
¿Y fue de uno el conservatorio o estuviste en otra universidad? No, O sea, fue el conservatorio. No, el conservatorio fue siempre mi norte, porque Ajá. cuando yo estaba en la libre, yo iba al conservatorio allí a los foros Ajá. no, en Busta, foros no, a los seminarios. Ujú. Y entonces pues iba conociendo, iba a los conciertos de la Orquesta Sinfónica, me encantaba siempre ir a los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Y iba allí, tú sabes, y yo jangueaba allí en la Orquesta Sinfónica con el maestro mío que tocaba la Orquesta Sinfónica. Ok. Y veía cómo era el ambiente, cómo era toda la cuestión, y era como que, esto está bien, bien chévere. O sea, como que yo me acuerdo que ellos tocaron un concierto, y yo no sé si todavía lo hacen, ¿verdad? Pero en esa época tocaban el concierto y después se iban a janguear a la pizzería allí en la esquina. Y después el concierto, tú sabes, se quitaban el botón y besaste una cerveza y hablar mierda allí, you know. Sí. No, relax. Iban allí a hablar y a comerse un pedazo de pizza y era un jangueo, y eso era después de tocar un concierto, o sea, cuando te pagaron. Ajá. Que no sé, ¿verdad? Casi no se siente como un trabajo, y yo dije como que wow. Esto es lo que quiero. Yo me acuerdo que yo dije, yo quiero ser músico, mano. O sea, tú acabas de tocar un concierto que de verdad es música que te encanta y ¿verdad? Después vas allí a darte una cervecita y hablar ¿verdad? Y te pagaron por eso. Es como que esto no es un trabajo, esto es vacilón. no es un vacilón, pero es algo que es No, como sí, que wow. Claro, te entiendo. Y entonces pues sí, eso, yo como que sí, yo quiero ser músico y un día voy a tocar la sinfónica, qué sé yo. Y pues por eso, pues yo iba al conservatorio allí y de vez en cuando iba a dar vueltas por ahí por el edificio, esto cuando estaba al frente de Telemundo. Exacto. Y iba allí, me presentaba y veía gente tocando y whatever, así como dándome la vuelta e ir conociendo. El networking, como quien dice. Exactamente. Y después cuando me gradué de la libre yo audicioné al conservatorio a principio de ¿verdad? O sea, tú cogiste en la racha del conservatorio clásico. Todavía en el departamento ya no estaba. No, el departamento ya no estaba por ningún lado todavía. Esto fue en el 2003. Ok. Y audicioné y me cogieron en primer año en contrabajo, ¿verdad? Contrabajo clásico. Ok. Y sí, en 2003. Y ahí seguiste estudiando. Estudié primero con José David Ajá. Torres, primero un par de años. Después José David pues se mudó a Estados Unidos y estudié con José García. Ok. El último año y José pico. García es hermano de Cani, ¿no? En las manos de Cani García, exactamente. Muy bien. Ok, ¿cómo haces el clic de estar en clásico ahí? Se forma el departamento de jazz y te vas a jazz. ¿O me equivoco? Sí. ¿O termina clásico y después...? Aquí es donde viene la cuestión. Porque yo estaba en el conservatorio, pero ya estaba tocando mucho por ahí en la calle. Ok. Y yo empecé a tocar con el orquesta de Don Periñón también. Y en ese tiempo Periñón había sacado un disco que tenía un montón de cantantes y él hacía fiestas patronales todas las semanas. Sí, que estaba Todos los full. fines de semana. Yo tenía como 16, 17 años. Ok. Y yo estaba tocando un montón, pero un montón. Y, ¿sabes? Imagínate salir de una fiesta, bueno, tú sabes, salir de unas fiestas patronales a las 2 de la mañana, a 1 de la mañana, aunque Periñón nunca tocaba tarde. Pero unas fiestas patronales en Guayama, que si en Salinas, que si en Sí, llegaba a tu Mayagüez. casa a las 3. Y levantarse a las 7, porque para ese tiempo mi mamá, yo me iba con alguien o mi mamá me llevaba. Claro. Era chamaquito. Y yo tenía que coger guagua y, ¿verdad? La ama. Ahora tú te pones a pensar, dices, el sacrificio que a veces uno hace, ¿verdad? Sí, ay, bendito. Pero imagínate tú salir de súper tarde de unas fiestas patronales para levantarse al otro día por la mañana, coger esta historia de música occidental o solfeo intensivo, estar en solfeo intensivo. O sea, fue difícil, Sí, tú sabes. claro. Porque yo, siempre, ¿verdad? Cada cual, ¿verdad? Tiene su preferencia, pero yo de verdad quería coger la experiencia, quería trabajar, tú sabes, ser chavo, sí. pero quería coger experiencia y quería tocar. De hecho, yo quería tocar, eso era lo más que yo quería. Y entonces, pues, sí, esos primeros años fueron difíciles para mí, porque estar tocando profesionalmente en la calle, entonces, y eso fue al principio cuando yo tocaba con Don Periñón y con, ¿verdad?, orquestas por ahí. Después, cuando yo empecé a tocar con Enclave, con el grupo Enclave,
que en ese momento fue que yo empecé a viajar, Ok. ¿sabes? En ese tiempo ese grupo estaba, ¿verdad? Tenía un tema pegado o dos temas pegados en la radio. Sí que... Tacho, y era una viajadera, tú sabes, ellos iban que si en Miami, que si en Nueva York, que si para aquí, para allá, era una viajadera todo el tiempo. Y, brother, ahí fue que, olvídate. Entonces, los primeros 2 años fueron bien difíciles para mí, porque yo estaba en ese trajín. Cuando tú dices difícil es en la escuela como tal. Sí, el poder bregar con los dos. Sí. Ok. Y cuando estaba en ese trajín, pues obviamente como la asistencia o las tardanzas, exacto, pues definitivo. se empezaron a acumular, pues Ajá. me salí, un año que me salí porque no podía. Ok. Pues ya tenía, ¿verdad? Porque yo tenía beca. Ok. Entonces, si tú tienes beca, tú no puedes sacar malas notas y no puedes tener Claro. tardanza y whatever. Y entonces, pues, tacho, se empezó a acumular todo eso y whatever, y me salí. No, tengo que parar. Sí, me salí, y lo que hice fue que cogí una clase o 2 clases por semestre. Sí, para poder bregar. Y como que paré, porque de verdad mi enfoque en ese momento era tocar y Claro. adquirir experiencia y Brutal. chao, obviamente. Claro. Pero después que estuve como que en música clásica como un par de años, en el 2006 o 2007 por ahí, el departamento Marco Pignataro, Diablo. junto con, ¿verdad?, Andrew Lázaro y Ramón Vázquez ¿verdad?, y varios otros, pues hicieron el departamento de jazz y música caribeña del conservatorio. Y los primeros años, me acuerdo, yo estaba en clásico todavía, y los primeros años fue como un poquito como experimental, era como se veía como un invento que estaban haciendo Ajá. los primeros años. Ajá. Entonces, pues yo dije como que eso era lo que yo de verdad poco a poco quería hacer. Ok. Pero como veía que era como el vibe que había alrededor de eso, están inventando ahí. era como un invento, como que esto no va a durar mucho, como que tú sabes, como Sí, te que entiendo. como que el próximo año puede ser que ya no esté, tú sabes. Ajá. Entonces como que no me cambié inmediatamente, sino que seguí, ¿verdad? Ok. En clásico y qué sé yo, pero siempre tocaba con todo el mundo, no con los maestros, pero con todos los estudiantes y con todo el mundo, pues tocaba por ahí, whatever. Y como el segundo año y pico, casi tercer año, pues decido, porque yo estaba... O sea, que antes de Gabriel era Ramón Vázquez. Sí, Ramón ok. fue el maestro... Los pioneros ahí. Sí, Ramón fue el maestro del departamento de jazz. Ok. Gabriel vino no mucho después, pero vino después. Ok. Sí. No sabía eso. Pero me acuerdo, era Ramón, Stormato. Ah, wow. Ramón Stormato, si no me equivoco. Pignataro, Andrew. Y Marín. Sí, creo que Luis Marín era el pianista desde el principio. Ok. Luis Perico Ortiz daba trompeta. No me acuerdo quién daba trombón, creo que sí, no me acuerdo quién daba trombón. Ok. Pero sí, por lo menos en lo que recuerdo, esos fueron Los pioneros. los maestros que me acuerdo que estaban en el programa en ese entonces. Ok. Pero sí, era Ramón Vázquez, fue el primer Sí, el maestro. maestro, y después fue que yo me cambié al departamento y ya Gabriel estaba, Ahí como era maestro, el maestro. profesor, sí, Ok. Y ahí full como quiera, con trabajo. sí, con ¿Verdad? trabajo, Haces tu bachillerato en jazz y música caribeña, ¿verdad? sí. Si no me equivoco. Sí, ya sin música caribeña me tomó 10, del 2003 me gradué en el 2013. Wow. Fueron 10 años Sí, obviamente estás trabajando, todo ese sí, tipo de porque cosas. estaba, Claro. yo estaba, entonces como que no tenía la disciplina de estudiar. Lo que pasa es que una vez yo me cambié al departamento de jazz, los primeros años yo estaba al garete, Ok. faltando, no estudiando, o sea, iba a las clases y no me preparaba bien, o sea, Ok. no hacía las cosas como tenía que hacer. Claro. Después, cuando el programa se mudó a Miramar, Ajá. y Luis Marín, pues asumió la dirección del departamento, Sí. pues yo dije, ya, ¿sabes?, haciendo mi carrera, como músico profesional, pero llegó un momento que dije como que no, yo tengo que meterle. sí, tengo que coger esto en serio, tengo que estudiar bien, porque me di cuenta que la música del jazz y la música en general, si uno no la estudia, si uno no se siente y la estudia bien y hace las cosas bien
y hace su asignación de estudiar las cosas como uno tiene que estudiarlas, uno no va, tú sabes, uno va a estar metiendo embustes por ahí. No, y me pasaba a mí también, que uno se cree que mete las embustes. Sí. Y los maestros de veces, tacho, te están metiendo embustes. Un embuste aquí y allá, tú sabes, pues chévere, pero llega un momento que... Eres un embustero. Exacto, exactamente, uno va metiendo esas pesetitas en el frasco, y en un momento que el frasco ya se llena y exacto, la percepción de la gente va a ser que es un embustero que no sabe. Exacto. O sea, como que no, mira, es este acorde, o es esto así, o esto acá, y uno como que, ajá. O sea, no, si uno de verdad quiere ser un músico completo tiene que meterle, claro. Y también que, verdad, que mi mamá y mi abuela querían que yo me graduara, o sea, quería que ellos, sí, ese logro ahí. Ellas querían, exacto, querían verme graduado profesionalmente con un título. Claro. You know. Hay algo que yo te quería preguntar, y es que tú, y esto es mi percepción, ¿verdad? Tú eres un tipo bien seguro en tarima o tocando. Tú eres tipo, ¿sabes? Un bajista segurísimo. O sea, tu proyección es o síganme. Y lo que te quería preguntar es básicamente lo que hablaste ahora. Es una pregunta clichosa, pero ¿cómo tú practicas? ¿Cómo? Yo sé que, ¿verdad? Siempre han dicho la rutina, todo esto, lo divides por... Pero ¿cómo Apolo practica? ¿O cómo la dividías? Cuéntame. Pues eso fue un proceso bastante duro y painful. Porque al principio, o sea, que todo el mundo pasa por esto, bro. Yo quería meter todas las notas del mundo y quería meter 20 tumbados en un tema. O sea, yo quería tocar y como que... Pero poco a poco uno va, ¿verdad? Cogiendo madurez. Madurando y me acuerdo que Luis Marín, esto fue Luis Marín, de verdad, que me hizo llorar en un combo de música caribeña. Sí, me hizo llorar, que yo me acuerdo esto con mucho cariño, porque ese fue el punto donde yo cambié cómo yo veía el instrumento y cómo veía, ¿verdad? O sea, ese fue el turning point. El enfoque. El turning point para mí fue ese punto. Y yo me digo, no, para. Estás tocando como si te fueras a morir. Me acuerdo que estás tocando como si te fueras a morir. Pero me lo dijo con una cara como que, como que, ¿verdad? Que esa no fue su ¿verdad? No quería, pero claro. Como que estás tocando como si fuera. Y me acuerdo que yo salí de esa clase llorando y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Que yo soy, tú sabes, que fue un baja nota, como quien dice, un crush al ego y a cómo yo veía, ¿verdad? la música. Pero me acuerdo que así mismo como fui llorando y como que así, ¿verdad? Fui al salón de él y le pregunté, maestro, cuando usted dijo que yo estaba tocando como si fuera a morir, ¿qué fue lo que usted quiso decir? Y no fue como para confrontarlo, sino fue como la humildad. Exacto, me humilé y yo, pues mira, entonces ahí fue que hablamos, el rol del instrumento, escúchate este bajista, escúchate esto otro, y mi ídolo toda la vida siempre fue Pedro Pérez, toda la vida, desde que chamaquito, Pedro Pérez fue, yo quería tocar como él, o sea, yo me quería ver como él, que hubo un punto que yo estaba grande también, la manera en que él cogía el instrumento, como el sonido de él, tú sabes. Sí, lo tenías mangado. El swing, tacho, ese era, olvídate. Y Pedro, Marín me dijo como que si tú escuchas a Pedro Pérez, tú sabes, él toca, o sea, él mete sus notas y sus cosas, pero ¿verdad? El sonido que él tiene y el pulso y el tiempo que él tiene, o sea, acompañando y hacer que la música pues suene bien, tú sabes, en la labor del instrumento. Y también la seguridad con la que eso que mencionaste, de la seguridad con que yo toco. Sí, mano. La seguridad con la que él toca y lo relajado que él toca. O sea, el bajo siempre está presente y siempre está ahí. Pero está relajado y está seguro, tú sabes. Qué difícil, mano. Y eso, pues yo lo absorbí mucho y como que ¿verdad? Lo internalicé. ¿Cómo yo practico? Es una, tremenda pregunta, porque de verdad no son muchas cosas. Obviamente ya tu práctica es diferente a la que era de esa escuela, ¿verdad? Pero, qué sé yo, practicabas escala primero, después cómo tú aplicabas una escala en algún acorde o algún tumbado que quisieras hacer, qué sé yo. ¿Sabes cuál era tu química ahí? Pues, Yo sé que es bien grande la pregunta, pero qué sé yo.
No, pero la técnica siempre la practico porque como yo veo la técnica, y cuando digo técnica es escala, el sonido, intervalo, arpegio, todo eso es para que se me haga más fácil tocar el instrumento. Para que no pase tanto trabajo yo tocar el instrumento, que el instrumento de por sí es bastante difícil y con trabajo. Pues mientras más yo practique escalas y arpegio y toda la cuestión, pues yo digo, pues voy a tener mejor sonido, se me va a ser más fácil tocar el instrumento, no tengo que estar buscando tanto las notas, o sea, las notas pues se me va a hacer más fácil encontrar las notas en el instrumento. Y no tener que estar pensando, básicamente, no tener que estar pensando en el instrumento, sí, sino... te tiras dos luchas ahí. Exacto, sino enfocarme en tocar, en la música o en la partitura, sin tener que estar pensando en la dificultad del instrumento, si, ¿sabes? Porque, pues, en Puerto Rico hay un montón de bajistas que son súper buenos. Entonces, si uno quiere, pues, trabajar y eso, los directores de orquestas y, ¿verdad?, la gente que te va a contratar, lo que ellos quieren o buscan, la mayoría, es que, ¿verdad?, tú pongas la partitura ahí, pongas el papel y tú toques lo que está ahí de una sentada o de máximo 2 sentadas y que no pases trabajo, o sea, que toques afinado, que toques con buen pulso, con tiempo. Claro. Y esa mentalidad de cualquier cosa que te pongan enfrente, ¿verdad?, que pase el mínimo o sin ningún tipo de dificultad y que toques afinado y que toques a tiempo, con buen pulso. Pues eso, yo me di cuenta que eso es lo que va a hacer que el teléfono suene. Tú sabes, eso con otras cosas, que eso, las otras cosas me di cuenta más en Nueva York que acá. Pero, eso pues va a hacer que uno, pues, que el teléfono suene, tú sabes, que tengan más trabajo, porque eso es lo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los directores de orquesta y la gente que están buscando un bajista buscan. Tú sabes. Entonces, pues, eso es en cuanto a la música popular, que si salsa y ese tipo de cosas. En el jazz, pues, es otros 20 pesos, porque sí, uno, pues, tocó, ¿verdad?, lo mismo, la técnica para que el instrumento se te haga más fácil y whatever. Pero en el jazz, pues, es como otro tipo de lenguaje. Claro. Pues mi enfoque era transcribir, al principio yo, odiaba, a veces todavía, hoy en día como que no me toma trabajo, pero transcribir, que el transcribir es lo que es una de las cosas más importantes. Hay gente que dice que es la más importante, pero una de las cosas más importantes que uno debe hacer si quiere aprender a tocar el lenguaje del jazz americano y el jazz latino, ¿verdad? Es transcribir, porque, ¿verdad?, transcribiendo es que uno, pues, ve el abecedario, ve las oraciones, ve las frases, ve las sílabas y cómo X o Y persona, pues, aplica esas sílabas en la música. Transcribir, cuando se transcribir solo, transcribir tumbado, escuchar cómo es que interactúan los músicos, cómo el baterista está tocando una cosa y el bajista está tocando otra, o cómo el bajista responde a lo que el solista está tocando. Y en cuanto a los solos, pues, ¿sabes?, transcribir solos y tocar mucho, cometer muchos errores. ¿Y transcribes a bajistas o también te transcribes cualquier instrumento que te guste? Al principio en el conservatorio eran bajistas, Paul Chambers. Exacto. No me lo que fue. Paul Chambers fue el primero que me acuerdo que Ray Brown, exacto. Fueron los primeros que transcribí. Pero yo siempre vi el contrabajo, siempre se me quedó esa cuestión de tocar, y yo quería tocar un montón de notas. Y quería tocar el instrumento y comerme el instrumento. Y siempre, pues, me atraje no saxofonistas, pero horn players, instrumentistas de viento, algunos pianistas, o bajistas que tocaban el instrumento como veo en Patti Touche, tú sabes. Sí, que son más melódicos, o sea, son más... El mismo Eddie Gómez, tú sabes, que son bajistas que tocaban el instrumento y meten, tú sabes, otro tipo de approach al instrumento. Eso siempre me atrajo bastante y yo quería, ¿sabes?, tocar Cuando llegara a los solos, pues, yo siento que siempre tenía algo que decir, siempre quería decir muchas cosas en el instrumento y me tomó bastante trabajo
poner en música y transmitir al instrumento todas esas cosas que yo quería decir, que tenía dentro de mí. Ok, Tú sabes, sí, sí. ¿sabes? Como el que está acá en el ópera, aquí Sí, y después acá. Sí, zumbarlo, sí. Pues eso fue un proceso bastante largo que me tomó trabajo. Claro, y me imagino que todavía estarás bregando en eso. Sí, es un proceso que nunca se acaba. ¿no? Exacto. Mano, ¿cómo tú te aprendes los temas? ¿Cómo tú trabajas con los temas? Para sentirte cómodo tocando los temas. Sí. ¿Tienes alguna fórmula o hacías los ejercicios que Gabriel nos decía? Pues los cortons sí. ¿Cómo lo hacen? Pues la manera que se me hizo más fácil aprenderme los temas era escuchándolo 1.000.000 de veces al día. Okay. Llegaba un momento que uno caminaba y lo único que tenía en la cabeza era el tema. Escuchaba los acordes, escuchaba varias versiones de los temas. O sea, que te enfocabas en uno, por ejemplo. Sí, o sea, porque si tú no vienes a ver un concierto un concierto lo que tiene son 7, 8, 10 temas. Ajá. Y entonces pues eso es un disco. Entonces, básicamente lo que yo hacía era cogía y ese disco pues lo ponía ¿verdad? Y lo escuchaba 1.500.000 de veces. Y llegaba a un punto que ya yo me sabía la melodía de memoria, me sabía los cambios de memoria. Sí, sí. De acuerdo en la versión, pues sabía más o menos los solos, ¿verdad? Que los músicos hacían en el tema, más o menos, ¿verdad? Cómo era la onda del tema. Claro, te entiendo. Pero sí, ya después, y todavía lo hago. Me aprendí el tema, escuchaba el tema tanto que me lo sabía, que ya no hay manera que yo falle una nota en la melodía o lo que sea. Y me imagino que le tocaba encima al disco. Después que me aprendí el tema, es que yo cogía el instrumento y tocaba porque bro, ya me lo sabía de que, tacho, ya estaba cansado de escuchar el tema, o los temas en la cabeza. Sí, que no es que te ponías a escucharlo mientras sacabas el tema. Sí. O sea, ya, ok. Wow. Bueno, tacho, llegó un momento, bueno, lo hice, ¿verdad? Esto me va a saltar un poco, pero los otros días toqué en un concierto que era la música de este disco de Nancy Wilson y Cannonball Adderley, allá en Nueva York. Y ese disco es Cannonballs, Sawinol, Sam Jones el contrabajo y Louis Hayes, y Nancy Wilson canta varios temas. Okay. Y ese disco yo todavía me lo sé de memoria, todos los bassline y los comping, lo que hace Sawinol en este tema, el ride symbol de Louis Hayes y esto que hace, y el solo de Cannonball que hace aquí, todo sí, lo tienes mangado. Los detalles. Exacto. Me aprendí eso de tal manera que cuando yo cogí el contrabajo, brother, ¿sabes? Sí. Yo tocando y ahora Samuel hizo esto, papá. Y el líder del grupo, o sea, pues también se sabe el disco y sabe los temas y eso, y claro. Pues como que sí, esto está en el disco, esto no está en el disco, esto está en el disco. Entonces cuando uno hace cosas que está en el disco, como que chévere, como que y ahí, o sea, tú sabes el disco, escuchaste los temas, y eso pues crea un ambiente chévere, tú sabes, en el grupo, pero así, ¿verdad? Esto si es en cuanto a prepararse con antelación a un concierto. Y me imagino que toda esta preparación con antelación al concierto te da esa seguridad que tú proyectas. Sí, porque, o sea, ya es como dijo Mario una vez, ¿cuántas veces tú has hecho esto? Tú has hecho esto 500.000 veces, tú has tocado esto 500.000 veces, ¿sabes? Tú has tocado en teatro 500.000 veces, tú has tocado en unas patronales 500.000 veces, ¿sabes? Ese Mario está acá. Sí, eso es, ¿sabes? Y entonces pues eso tiene mucho que ver. Claro. Practico así, aprendiéndome bien los temas, el repertorio, y me lo aprendo bien y trato de memorizarme lo más que pueda. Claro. Sí. Hay un DVD que yo vi que yo decía, diablo, cómo este tipo toca, es el de Paoli. Sí, exacto. Cómo este tipo se ve tan... Sí. Pues Paoli, lo que pasa, en el caso de Paoli, ese DVD... música es bien difícil. Sí. Y tú estás ahí, tú te ves relax. Sí, pero eso fue que Paoli es lo primero es la fiebre. Ok. La fiebre de querer tocar esa música, brother, bien difícil. Tocar con un músico como Paoli y Tony Escapa, y Giancarlo, tú sabes, el grupo. Cuando yo entré al grupo, el saxofonista era Ricardo Pons. Wow, okay. Y entonces era Giancarlo, Tonito,
Paoli y Ricardo Pons, y yo a ellos, diablo, wow. Tú sabes. Entonces, yo siempre he sentido una responsabilidad por como representar bien a la generación de nosotros. Ok. Porque, tú sabes, en Puerto Rico y en Nueva York también, pero aquí en Puerto Rico, o sea, hay una generación, está la generación de nosotros y ahora pues Hay otra. no se va poniendo viejo y hay otra generación, ¿verdad? Que está ahí. Sí, claro. Y entonces en ese momento pues la mayoría de los músicos que uno veía por ahí eran de cierta generación. Y de la generación de nosotros éramos bien pocos los que estábamos ahí, tú sabes, tocando con los grupos. Y pues yo sentía siempre como una responsabilidad de representar bien a la generación de nosotros. Pero nada, la fiebre, bro, de querer tocar la música y la emoción de querer tocar esa música y aprendérmela bien. Y como te digo, ese disco es los 3 discos de Paoli, yo me los escuché todos los días 500,000 veces, me aprendí todos los temas que quería tocar y los que no quería tocar también. La música me la aprendí de memoria. Exacto. Y entonces él quería ensayar, ensayaba mucho en su casa, ¿verdad? Allá en Toa Baja sí, bro, la emoción de tocar con él, más la fiebre de aprenderme la música, de escuchar los discos y de tocar con músicos así, fue ese drive que me hizo meterle. Aprenderme eso. Pero ese DVD, o sea, antes de ese DVD nosotros tocamos varias cosas. Ok. No mucho, porque, ¿verdad? Pero sí está bueno. Pero sí, antes de ese DVD, como que habíamos tocado ya varias cosas, pero sí, aprendí la música de memoria y me la aprendí en el contrabajo, porque ahora yo toco eléctrico bastante, pero en ese momento yo no tocaba casi nada de bajo eléctrico. El bajo eléctrico era para mí como que, ay, Dios mío, eléctrico. Lo odiaba. No lo odiaba, pero era como que eléctrico. Es que en el conservatorio ya yo estaba tan metido en el contrabajo. Y entonces son 2 instrumentos diferentes. Sí, claro. You know, ¿verdad? Sí, así claro. como yo lo veo. El contrabajo es un instrumento. De hecho, hasta el mismo baby es diferente. Sí, en cierto modo sí. Ajá. Pero el contrabajo es un instrumento que toma tanto tiempo tocarlo, aprender a tocarlo. Sí, es bien difícil. Y tiene como que un lenguaje específico, un vocabulario, un lenguaje específico del instrumento, que me encerré como en una burbuja a tocar el contrabajo, y el bajo eléctrico estaba en una esquina ahí como que no, o sea, no. Pero eso es. Sí, Eso es. aprenderme eso de memoria y tocarlo, ¿sabes? Sí, pero lo que tú proyectas es seguridad, mano. Sí. Y no porque tú estés aquí, siempre lo he dicho. Uh-huh. Tienes un disco, Sí, ¿verdad? Uno es lo que tienes sí. de tus composiciones. En 2011. ¿Cómo es tu proceso para componer? ¿Te viene una melodía? ¿O te sientas al piano, canta lo que te salga? ¿Cómo es tu proceso? No, ese disco como tal fue... Yo me gradué en el 2013 y ese disco básicamente fue el recital mío de graduación. Ok. Sí, llegó un momento que ya yo estaba tocando tanto el contrabajo y el recital ya estaba ahí, tú sabes, y todos los temas de recital ya los tenía ya, tú sabes. Y vamos a grabarlo. Básicamente yo sudaba, y lo que sudaba eran los temas de recital. Y llegó un momento que ya yo me sentía en una forma tan como que sharp. Ajá. Y también que en ese momento, en ese preciso momento, fue un momento que estaban saliendo muchas grabaciones de jazz independientes de la música de la generación. Felipe Funiel sacó su disco. Ajá, me acuerdo de ese. Gabriel Vicente sacó su disco, Suazo sacó su disco. Ajá. Entonces llegó un momento que ya esta cuestión de sacar... Creo que Gerson también, ¿no? Gerson, sí. Ajá. Exactamente. Llegó un momento que sacar tu propio disco no era ya, de repente no era como una cosa que es como que no, que eso, tú sabes, que es lo que te pasa, como que Dios mío. Ya era como que sí, o sea, exacto. O sea, que tengo mis temas, ahí tengo los músicos, el estudio, ¿verdad? El pana me hizo precio, tú sabes. Si ahorro un par de pesos, pues lo puedo hacer. Sí, que lo viste accesible, lo puedo hacer. Exactamente, no era como que una cuestión que era imposible, sino que era, sí, o sea, es así. Uh-huh. Y es tu decisión si lo haces o no. Ajá. Entonces, pues yo saqué ya la música de recital ya estaba ahí. Planchada. Y yo me sentía ya en shape. Tenía los músicos. Lo que hice fue, pues, ahorrar un par de pesos y metí en el estudio y grabar. O sea, como hizo
feliz, pues como hizo Sí, Gabriel, como ha como hecho hizo todo el mundo, Suazo. claro. Exacto. Claro. Mano, tuviste mucho trabajo aquí en Puerto Rico, estás tocando con medio mundo, muchas grabaciones. Sí. ¿Qué tú dices? Me voy de Puerto Rico. Sí. Te vas para Nueva York, ¿no? Sí. Estás buscando otro, ¿cómo es? Otra meta. O ¿qué es lo que hace que tú dices, mira, me voy? Sí, yo antes de que, ¿verdad?, pasara toda la crisis económica y de criminalidad en Puerto Rico, ya yo sabía que yo me iba a ir a Nueva York antes de Sí, de todo, graduarme. ese era tú. Ok. Y Nueva York siempre fue, y mudarme a la ciudad de Nueva York siempre estuvo en el horizonte, siempre fue Una de las metas. el ultimate goal, Ok. antes de que pasara toda la cuestión. Claro. Sí, ya llegó un momento que ya, o sea, yo toqué básicamente con todo el mundo acá. Ujú. Grabé un montón de cosas, ya grabé mi disco, pero ese deseo de seguir creciendo, de seguir haciendo cosas Ok. y de tocarle el jazz Puritano. en un sitio donde hay tantas música y tantas opciones, fue las motivaciones mías para brincar el charco. Claro. Ya lleva 6 años. Sí. Wow. ¿Y cómo ves el ambiente musical allá en Nueva York? Tacho, Nueva York es una jungla, bro, una jungla de concreto. Pero fue un proceso porque yo me mudé con la mentalidad de que yo lo que quiero tocar es jazz, yo quiero tocar jazz. Ok. Pero cuando llegué allá, primero que empecé a tocar un montón de bajo eléctrico, un Ok. montón de bajo eléctrico, al punto de que a veces toco más eléctrico que con trabajo. Wow. Pero sí hay demasiada música, en Nueva York hay demasiada música, hay demasiados músicos de todos lados del mundo. O sea, es sencillo, Sí. Hay cosas en Nueva York que no las vas a encontrar acá y hay cosas acá que tú no las vas a encontrar allá, Claro. de verdad. Y no es más ni menos, sino hay cosas acá, hay cosas que pasan en un lado que no pasan en otro y viceversa. Claro, definitivo. Y entonces, pues sí, hay demasiada música en Nueva York, Dacho, demasiados músicos. Y nada, eso, hay cosas que pasan allá que ¿verdad?, que no pasan acá y hay oportunidades que no hubiesen pasado si yo estuviera acá, Claro. Pero ¿Y sí. ¿Cómo es un día normal allá para ti? Te Ahora- levantas, te pegas a practicar. Bueno, ahora mismo es diferente a cuando llegué porque ahora me casé. Ok. Y ¿verdad?, pues hay otras responsabilidades Definitivo. Envuelta. en mi vida, pero sí, la rutina mía casi no cambia, o sea, yo practico, si tengo show pendiente, ahora mismo tengo uno en un par de semanas y estoy tratando de memorizarme esa música para ese show, con sexteto y un par de temas y eso, Ok. y también pues me estoy aprendiendo esa música, eso es jazz, ¿verdad? Americano, straight ahead. Hay varios shows con los Plenos de la 21. Oh, wow. Ese era el de Tito Mato. No, con Juan Gutiérrez. Ok. Tito Mato sí es miembro Estaba original ahí. de ese Exacto. grupo. Pero con los Plenos de la 21 tengo un par de shows. Tengo ese show ahora en la primera semana de diciembre. Y par de cosas, diferentes tipos de música brasileña y esto. Y si no estoy en eso, escribiendo o arreglando temas, si no, pues voy a entreno Exacto. Karate, ¿no? Que estás en jiu-jitsu, sí. Jiu-jitsu, Jiu-jitsu brasileño, Eso es, mano. Sí, que siempre Y- estás haciendo algo Sí, y nada, y pasar tiempo con con la doña. mi esposa y meditando, ¿sabes?, estas cosas personales que han pasado en mi vida Sí, no sé. año y tratando de Manejar todo eso. de take care of la salud mental, Claro, te entiendo. ¿sabes? Brutal. 2 preguntitas más. Ajá. Mano, cuéntame un guiso que le hayas pasado mal. Que le ha pasado mal. Sí. Yacho, son Pero muchos. una vez yo me crucé en la clave, mano. Y Ajá. yo no encontraba el 1, no lo Ujú. encontré. Tuve que parar. Cuéntame, Sí. aunque sea una que tú digas, diablo, la cagué. Wow. Se te cayó el bajo o algo. Fíjate, el bajo nunca se me ha caído, nunca se me ha, ¿verdad? Nunca se me ha roto una cuerda en medio del guiso. El amplificador sí se va, Sí, pero o sea, eso no es culpa tuya. Yo creo que siempre que
que ha pasado varias veces y a todos nos pasa, brother, que siempre que uno se pierda en algún tema o lo que sea, es Tenso. Pero lo más que siempre, tacho, siempre me pone a sudar es cuando empiezan a tocar un tema, o llaman un tema que uno no se sabe, o es un tema que nunca has escuchado en tu vida y tienes que estar pescando acordes y lo que sea. O sea, porque hay temas que uno puede, ¿verdad? Uno puede manejar, cogerle ajá, oído. Ajá. Pero hay temas que tienen un montón de cambios y tacho, un tema que uno no se sepa, que tenga un montón de cambios, o que sean cambios que no son, ¿verdad?, muy comunes, y uno esté ahí pescando, tú sabes, y es como que, diablo, eso es lo más que a mí me pone a sudar. a sudar. Sí. Y ya, ¿verdad? ¿Qué tú nos recomiendas a nosotros los músicos para seguir echando para adelante? Cuéntame, ¿qué tú nos puedes recomendar a nosotros? Pues que, ¿verdad?, que se eduquen, o sea, que se dediquen a estudiar el instrumento, y tomen las cosas en serio. O sea, si hay algo que yo he aprendido, esto mucha gente no lo habla, pero si hay algo que me ha ayudado a mí en la ciudad de Nueva York a trabajar y a tocar con un músico americano, afroamericano, debo decir, que el jazz, ese tipo de jazz, esa es la música de ellos. Ajá. Tú sabes, es aprender la historia, de dónde viene la música, el sentimiento de la música, encontrar la conexión entre eso y donde uno viene, Okay. tú sabes, porque hay experiencias que son similares, hay experiencias que ellos pasaron y pasan por ciertas experiencias que a lo mejor uno no pasa, pero uno pasa por experiencias que son básicamente lo mismo. Ajá. Y yo creo que encontrar esa similitud entre una cosa y la otra, encontrar ese puente y conectar las dos cosas. Okay. Pero algo que me ha ayudado un montón es que sí, uno tiene que ser buen músico, uno tiene que ir preparado a los ensayos, llegar a tiempo, llegar, ¿verdad?, con el uniforme planchado, Sí. tú sabes, estar presentable, la música preparada, la música pegada, Sí. Está pero una buena actitud, mano. Sí. O sea, algo que yo puedo decirle, una buena actitud, una buena vibra, tú sabes, buena energía, buen ambiente en el ensayo, buen ambiente en el concierto, claro. buen ambiente en el tour, tú sabes, Claro. en el desayuno, tú sabes, buen ambiente en el almuerzo, buen ambiente, un buen vibe, buena energía, brother. Eso Ayuda. es bastante importante, porque, ¿sabes?, los líderes, la gente que te va a llamar a ti, o que va a llamar al que sea, está buscando a alguien que le haga la vida más fácil, está buscando a alguien que no le complique la vida, Exacto. que te haga, que no, o sea, no hacerle las cosas más difíciles al band leader, no hacerle las cosas más difíciles Claro. al grupo, pero alguien que tenga una buena vibra y que tome la música que están presentando, tú sabes, de forma seria, como que tú estás chévere. O sea, aunque Sí, no te sí. guste la música, pero encontrarle algo que como que, Que te guste, ajá, y que ese, lo puedas. como que ese, claro, like, brutal. buena actitud, buena energía, aprenderse la música, hacer las cosas bien, practicar el instrumento y nunca olvidarse del amor que uno le tiene a la música, tú sabes. Claro, definitivo. Eso es lo que puedo decir. Coño, Apolo, gracias, mano. Un placer, mi De hermano. verdad, por sacarle tu tiempo Seguro. y estar conmigo aquí en el programita. Gracias, eso vale. Un placer, Amén. brother. Brutal. Café y Bombay, gozando en la mañana. 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 When the morning starts.